noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo te va? Hola Belén, ¿cómo te va? Muy buenas noches, día de mucha información. Le vamos a entrar en un tema fundamental, Belén, que tiene que ver con el último informe que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, particularmente de uno de los asesinados en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, que ha generado muchísima controversia, incluso ya generó bloqueos en Guerrero y estamos hablando de un informe que creo que al final va a ser muy polémico. Totalmente. Pero antes, Belén, un comentario en relación al asunto de Gerardo Ortiz. Hoy, digamos, yo podría decir que es casi el corolario de toda esta novela, de toda, o como diríamos, de este narcocorrido, de este video de banda, ¿no? De Gerardo Ortiz. Y lo interesante es que lo debatimos mucho en este espacio, Belén, y la verdad es que había asuntos interesantes, por ejemplo, en términos de justicia y de combate a la impunidad, como por ejemplo la casa, el origen, por qué se habían grabado exactamente en esa casa, donde en su momento también la Fiscalía había intervenido, ¿no? Por posibles vínculos con el narcotráfico y delictivos. Y sin embargo, todos estos elementos quedaron fuera de lo que pudo probar la Fiscalía en torno al caso de Gerardo Ortiz y se fueron por un elemento que desde mi punto de vista, Belén, y tú me darás tu opinión, es muy endeble, que tiene que ver con la apología del delito, ¿no? Que al final lo que termina pidiendo ya haya una orden de aprehensión para Gerardo Ortiz, que al final la podrá solventar con algún pago, ¿no? De fianza y no tendrá que pisar la cárcel. Pero yo nada más me gustaría preguntar, más allá de lo horrible, de lo detestable que es un video como el de Gerardo Ortiz, de ese machismo, misoginia que existe en los videos, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión, uno? Y dos, si se empiezan a castigar apologías del delito por todos lados, pues nos vamos a quedar sin series, nos vamos a quedar sin videos. Claro. Yo creo que es un tema muy serio para discutir y que no se tiene que hacer agenda mediática a partir de este tipo de temas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me parece, Enrique, que los dos aspectos que ya mencionas son fundamentales. Por una parte, el contenido de este video, que es básicamente por lo cual se le está ahora pues intentando sancionar a este cantante de música de banda, pero lo que mencionas me parece, digamos, el punto sobre la IE, ¿no? El hecho, o sobre la letra, claro. El hecho de que pues poco se investigó sobre el origen de la casa, sobre los presuntos vínculos. Era la parte gorda del caso, ¿no? Claro. Era la parte importante, ¿no? Y no hay que olvidar también que durante el proceso de investigación se habló de un presunto vínculo de este cantante con algunas bandas del crimen organizado. De esto poco hemos sabido, ¿no? Muy poco. Creo que, como otros casos que ha habido en el pasado, se hizo justicia a través de los medios de comunicación, es decir, se privilegió la agenda mediática a la agenda de combate a la impunidad, que tendría que ser la fundamental. Y sí me gustaría dejar esta pregunta sobre la mesa, recordando, por ejemplo, la frase esta famosa de Voltaire, ¿no? De no me gusta nada de lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo, claro. ¿No? Eso es libertad de expresión. A mí no me gusta lo que hace el cantante Gerardo Ortiz, entiendo a quien le guste, pero digamos el mensaje no me gusta para nada. Sin embargo, creo que estamos jugando con un tema muy peligroso que tiene que ver con la libertad de expresión y cuál es, digamos, esa línea delgada entre caer en un delito y usar la libertad de expresión, y aparte para videos que son consumidos masivamente, ¿no? Por millones de personas. A lo que me refiero es que creo que más allá de si nos gusta o no, si estamos de acuerdo o no con lo que hace Gerardo Ortiz, creo que aquí el fiscal tiene que dar muchas explicaciones sobre la parte gorda del caso, no la parte de la apología del delito, la parte gorda del caso que tenía que ver con la casa, con su posible relación con el crimen organizado, con la participación de las patrullas de Zapopan, con los policías, con todo eso que creo, Belén, que es la parte fundamental, la columna vertebral. Totalmente. ¿No? Bueno, ya tendremos oportunidad de abordar el tema a profundidad, Enrique. De hecho, tenemos pendiente una entrevista con el fiscal. Desde hace tiempo ya la teníamos programada, así que esperemos que se concrete próximamente. Pero lo que bien mencionabas al inicio de este espacio, un caso que también, bueno, ha colocado a México en los titulares internacionales y es precisamente este informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa. Ha concluido la CNDH que Julio César Mondragón, uno de los 43, fue asesinado y la causa de muerte es traumatismo cráneoencefálico. Exacto. Y que fue desollado, su rostro fue consumido, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por animales pues de la fauna nociva que había en el lugar. Vamos, Enrique, si te parece, escuchar lo que dijo precisamente José Larrieta Carrasco, integrante de la CNDH, y luego regresamos para analizar lo que ha dicho la Comisión de Expertos que también dio seguimiento a este caso. Quiero señalarles, hasta este momento nadie está siendo investigado ni procesado por el delito de tortura perpetrado en contra de Julio César Mondragón Fontes. Y es evidente que Julio César fue torturado, que hay intervención de servidores públicos y que por tanto
desde la perspectiva de los derechos humanos, dado los parámetros internacionales, está claro de que hay una violación flagrante al derecho a la integridad física de Julio César, donde hay un análisis muy particular que se hacen en las órbitas y donde no se detectan absolutamente ningún indicio de la actuación de que se hubiera utilizado algún objeto filoso, que también tendrían que darse ciertas características de nitidez en los bordes de las lesiones para que eso hubiera sido posible, y eso no se encuentra en ningún momento. Entonces, por eso queda descartada esa posibilidad de que haya sido primero desollado. Nosotros hemos señalado que tenemos registrados 63 casos de quejas que se han presentado por inculpados del caso Iguala. Son 63 quejas que tenemos, 47 de ellas es por presunta tortura. ¿En qué coincide la comisión de expertos independientes que investigó este caso, integrado por médicos forenses argentinos, y la CNDH, en que el joven Julio César Mondragón fue asesinado con tortura que ha variado también un poquito los detalles que ha ofrecido cada uno de estos grupos, pero al final una tortura monstruosa la podría yo calificar por los detalles que han ofrecido? ¿En qué difieren, Enrique? Y aquí me parece también que la pregunta es ¿hasta dónde realmente puede cambiar la historia de esta investigación el hecho de que el haber mutilado el rostro haya sido, ¿no?, a manos de sus torturadores o por la fauna nociva? Me parece que es como el gran tema que hoy se está debatiendo entre estos dos organismos. Ese es el punto central. Digamos que el debate que se abrió entre también, por ejemplo, los peritos argentinos que siguen respaldando la postura de que fue desollado antes de su muerte, ¿no? Con un bisturí. Con un artefacto punzocortante. Exacto. Y el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por cierto, Belén, es sui generis, porque hay que recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde mi punto de vista, ha estado en vanguardia en este caso, ha estado incluso por encima de algunas investigaciones que tenían los expertos independientes y también que tenían los peritos argentinos, como por ejemplo la participación de la Policía Federal. Quien primero es voz de esa participación fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Incluso que esto no se reducía a Iguala, sino que tenía que ver con distintos municipios, también fue una de las primeras investigaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos por ahí de abril, y que incluso generó distintas líneas de investigación que en el último reporte del GIEI, ahí ya encontramos también lo que había señalado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que sí, digamos, importa en el sentido de que son agravantes, ¿no? Al final, de cómo fue asesinado este muchacho, es decir, cómo fue asesinado Mondragón. No creo que cambie el relato, digamos, estructural de la historia. Lo que le reclaman muchos padres de los normalistas es que la comisión haya sido omisa, digamos, en temas que la misma comisión había planteado previamente, como por ejemplo no colocar dentro de este último análisis, en el caso de Mondragón, a la Policía Federal como parte del proceso de tortura y posterior asesinato de Julio César. A lo que me refiero es que, digamos, que los padres quisieran una versión más acabada y más completa del asunto. Lo que hace la comisión, desde mi punto de vista, es poner una versión que ellos asumen como científica sobre la mesa. Sin embargo, sí quedan distintas líneas de investigación que no sé si por tratar de ir cerrando algunos casos la comisión dejó o prefirió dejarlas, digamos, aparcadas a un lado, ¿no? Claro, y hay otra parte, Enrique, que en mi opinión está un tanto tenue o gris. A mí en lo particular no me ha quedado del todo claro, porque las autoridades dicen que hay más de 20 personas detenidas específicamente por este caso y que ninguno de ellos está siendo acusado por tortura en primer término. Y por lo que sí han sido acusados es porque dieron positivo en la prueba de radisonato, es decir, en el uso de arma. Resulta que el joven Mondragón no tiene ni un solo impacto de arma en su cuerpo. Entonces, la pregunta que hoy se están haciendo los familiares es si van a dejar en libertad a estas personas que ya fueron detenidas o si se les usó simple y sencillamente como chivos expiatorios. Sí, es un asunto fundamental, ¿no? Porque esa sí es, digamos, la causa de la muerte. Es decir, muere, como lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la tortura y por lo tanto termina, digamos, asesinado por tortura o por un balazo, ¿no? Al parecer, a lo que se está llegando prácticamente todas las investigaciones es que termina muriendo por la tortura, ¿no? Es decir, producto y, digamos, el proceso final de descomposición, según la comisión, sería producto más de la intervención de, creo que le llaman en el estudio, bueno, ahorita no recuerdo exactamente cómo califican, digamos, la intervención de perros. Fauna nociva. Fauna nociva, exacto. Ese es el concepto que utilizan. A lo que me refiero es que creo que sí tiene que ver con los post-ante,
pero al final sí siento que se ha roto una especie, digamos, de interlocución entre las instituciones federales y los padres de los normalistas, que ahí ejercía muy bien el grupo interdisciplinario de expertos independientes como mediador. En este momento, lo único que le queda a los padres cuando no están de acuerdo con una versión es salir a tomar las carreteras. Claro, ¿no? Y no hay que olvidar que la Procuraduría General de la República tiene también que responder en torno a este caso y que se está esperando próximamente un informe de la propia PGR. Y a propósito de este caso, Enrique, el portal de noticias Animal Político publica unos datos muy interesantes acerca de datos no revelados por la propia Procuraduría General de la República sobre el caso Ayotzinapa. Lo que hizo Animal Político fue obtener mediante una solicitud de transparencia las versiones públicas y certificadas del reporte completo que ya presentó previamente la PGR el 27 de septiembre de 2014 y también una segunda solicitud de transparencia para conocer la inversión realizada para el tercer peritaje que se llevó a cabo. Estamos hablando particularmente del basurero de Cocula, donde se presume que fueron incinerados estos 43 estudiantes. Y vamos a repasar, si te parece, estos 7 o algunos de los datos no revelados según Animal Político. El primero de ellos es que en el basurero hubo 5 fuegos, todos intencionales, un dato que según este portal no se conocía. También menciona que es imposible establecer una fecha o duración de los incendios. Nos referimos al reporte de la PGR. Exacto. Sí. Un tercer dato es que una prueba a gran escala determinaría si los 43 fueron incinerados o no en Cocula. Esto es lo que consigna también el reporte de la PGR. Y hay un dato que también pues, resulta bastante preocupante y que lo reconozca la PGR, que en la escena del basurero está descuidada y contaminada, es decir, no resguardaron esta zona que era fundamental en la investigación. También se está investigando, más bien se precisa la cantidad de lluvia real en Iguala y Cocula, que tiene que ver también con la posibilidad de si murieron o no incinerados estos jóvenes. Sí. Y la discrepancia en la cantidad del combustible y lo que plantea la PGR. Hacen falta 4 pruebas más dentro de esta investigación. Pues digo, son todos datos que se agregan a la investigación, que se agregan al debate público sobre el asunto, pero creo que las preguntas esenciales, Belén, la columna vertebral en términos de la interrogación en este caso sigue intacta, ¿no? Total. Participación del ejército, participación de la policía, si hubo incendio o no, si fueron torturados por quién, quiénes son los que participaron, si policías, si eran todos del crimen organizado, es decir, las preguntas estructurales siguen en el aire, ¿no? Impunidad y corrupción. Lamentablemente, sí. Otra vez en este caso. Enrique, vámonos a la pausa, regresamos con otro gran tema. ¿Quiénes serán los próximos consejeros del ITEI? El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ITEI, está experimentando un nuevo proceso, el cual tiene como objetivo elegir a 2 comisionados ciudadanos en dicho órgano. Para este proceso, el Consejo Consultivo nombró a 7 especialistas en la materia para la elaboración y aplicación de un examen técnico, para después pasar los resultados al Consejo Consultivo, el cual revisó los documentos de los participantes y los que pasaron con una calificación superior a 80 enviaron estos resultados al Congreso del Estado, pero de estos 4, 2 renunciaron como elegibles ante el ITEI por razones desconocidas. Ante esta situación, la convocatoria se declaró desierta y el pasado martes 12 de julio en sesión de Congreso se decidió emitir una tercera convocatoria, pero tendremos que esperar a que el Tribunal Administrativo del Estado resuelva los juicios pendientes. Esta noche en Perspectivas conversaremos con Augusto Valencia y Alberto Vallardo. Alberto Vallardo, presidente del Consejo Consultivo. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Augusto Valencia, diputado de Movimiento Ciudadano. Gracias por venir. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Saludos, Alberto. Pues primero les preguntamos por qué ha sido tan accidentado este proceso. Alberto, que iniciamos contigo. Mira, pues yo creo que en parte pues es normal, es un proceso innovador, es la primera vez que se lleva a cabo algo de esta manera pues en todo el país. Entonces, digo, de entrada, pues cualquier persona que le preguntes que maneja temas de innovación te va a decir que cuando empiezas a implementar una innovación siempre va a haber necesidad de hacer ajustes. Digo, esta forma de participar de la ciudadanía en filtrar a los aspirantes para decidir quiénes son los mejores perfiles que pueden ocupar el cargo de protectores y defensores de los derechos de acceso a la información, pues es un prototipo. Todos los prototipos requieren ajustes, yo creo que eso es lo normal,
Digo, ahorita ya, por ejemplo, ya se nos hace normal que participe la ciudadanía, por ejemplo, en las mesas electorales, coordinando todo esto, pero ya ni nos acordamos cómo fue la primera vez que participaron ciudadanos que no estaban pagados. Claro. Antes de pasarle la voz a Augusto Valencia, explícanos un poquito el proceso, es decir, quiénes intervienen, qué es el Consejo Consultivo, a través de qué mecanismos iban a elegir a los comisionados o están eligiendo a los comisionados. Sí, mira, el Consejo Consultivo, digo, para empezar, es eso, es un consejo, es consultivo nada más, y está conformado por, por miembros de las universidades más importantes aquí del Estado y además también de las, digamos, cámaras empresariales, también de las más importantes y, bueno, algunos ciudadanos que fuimos invitados por, digamos, por los miembros fundadores, por así llamarlos, los que son, pues, en las instituciones y organismos empresariales. Y bueno, todos estamos ahí a título personal, no digo personal, no, a título honorífico. Es decir, a nadie nos pagan por estar participando, estamos pues básicamente por querer servir a la ciudadanía, apoyar en estas cuestiones. Entonces, bueno, la ley lo que nos establece es que cuando se va a llevar a cabo la elección de los comisionados del ITEI, se tiene que hacer un examen y ese examen va a ser el primer filtro de quienes... No es tanto quienes aprueben, porque aprobar pues aquí pues, es con 60, pero digamos que la ley estableció un mínimo de 80 para poder ser un aspirante candidato elegible para ocupar el puesto. Entonces nosotros, pues básicamente nuestro trabajo es organizar un examen que se dé en condiciones de equidad para todos los participantes, de manera que bueno, pues solo los que estén más preparados pasen a la siguiente ronda. Pasan a la siguiente ronda y el Congreso los termina eligiendo. Así es, como debe. Es un filtro. Es un filtro nada más, o sea, aquí no se trata de eliminar la participación de los políticos en esto, que de hecho no se debe de hacer, digo, aquí se está eligiendo... Pues a alguien muy importante porque, como les decía, pues es quien va a defender el derecho a acceso a información y protección de datos personales de todos los jaliscienses. Pues quienes tienen esa facultad son los diputados, porque eso es a quienes el pueblo de Jalisco les ha delegado el tomar estas decisiones. Pero lo que sí se hace es por lo menos elevar el nivel, es decir, ya con un examen de estas características, quienes lo pasen, pues digamos que tendríamos una alta probabilidad de que tengan un buen desempeño, que si elijan a cualquiera de los que pasen. Claro, que no te llegue un Juanito, Alberto, digamos. ¿es la primera vez que participa un consejo de este tipo en el proceso del ITEI, ¿no? De ahí la importancia de esta... Sí, y de hecho hasta donde sabemos es único de esta participación en todo el país, no sabemos de otro... digo, ha habido otras experiencias muy parecidas, pero ya tal cual, como decir, está a cargo de la ciudadanía este primer proceso, eso no había ocurrido antes hasta donde yo lo tengo claro. Augusto Valencia. Bueno, yo no creo que sea tan normal, ¿no?, lo que sucedió, porque era algo relativamente simple que se ha ido enredando por múltiples factores. En términos de transparencia, en los últimos 10 años, Jalisco ha pues cambiado en 5 ocasiones la ley de transparencia. O sea, una ley por lo menos hay que dejarla 5 años para ver cómo funciona, pero aquí ha habido como una tendencia a estar modificando la ley legislatura por legislatura. Pues cada 2 años hemos tenido una ley distinta, con conceptos distintos, con rumbos diferentes. Cuando se modificó la ley de transparencia para establecer un mecanismo de control en el proceso de elección de comisionados, antes consejeros, pues había ya esta ruta planteada desde el gobierno de Emilio González Márquez, ¿no?, de poner un consejo externo, que hicieran un examen, que se delegaran las atribuciones del Congreso y empantanar en términos reales un proceso de selección de consejeros en aquel entonces. Yo he mantenido una postura cuando se trata de modificar una ley para incluir un mecanismo de elección de consejeros de cualquier tipo de mecanismo. Si alguien va a incluir un mecanismo en la ley para hacer algo, tiene que destinarle una serie de recursos, ¿no?, específicos para que funcione. Si no, no va a funcionar. Y mandar a la guerra sin fusil, ¿no? Eso no funciona, en ningún lado funciona. Este tipo de filtro que se estableció se solventa en las convocatorias. Y digo que no es tan innovador el asunto de examinar por externos y que participe la gente, porque en el proceso para la elección de quien hoy preside el Instituto de Transparencia, pues también hubo un mecanismo de evaluación donde inclusive los expertos, pues eran expertos nacionales. Y ninguno tenía algún tache de decir yo desconozco que esta persona conozca sobre el tema, y había mucha claridad sobre cómo se iba a examinar porque se involucraron a las universidades. Yo no sé qué tengan que hacer las cámaras empresariales
pues decidiendo sobre quiénes van a ser los comisionados, por ejemplo, y tienen espacios en el Consejo Consultivo del ITEI. Ahora, el proceso de inicio se llevó mal. Yo lamento que en la oficina de Pedro Kumamoto, una noche antes elaboraron la primera convocatoria que se tuvo que corregir a los días para salir 3 días después de lo que la ley establece al primer concurso con la segunda convocatoria. O sea, ya habíamos aprobado una, se tuvo que invalidar para sacar una segunda convocatoria. Se lanzó la segunda convocatoria para el primer proceso, tuvo toda una serie de inconvenientes, ¿no? Desde la selección de quienes iban a aplicar, a hacer el examen, que uno puede revisar a las personas y sin duda algunas son connotadas personas en algún rubro, editorialistas, maestros, investigadores, pero específicamente para evaluar los conocimientos en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales, pues uno los puede cuestionar, por uno que sepa los puede cuestionar. Ese primer examen no les dio certeza a quienes lo ejecutaron, porque las preguntas eran abiertas, las respuestas eran a consideración del que evaluaba, y la filtración de los nombres y los números por examen podían sugerir que quien calificaba sabía a quién estaba calificando. Cosa que lo han negado. Ahora, sí, hay un caso de un examen, por lo menos que tengo conocimiento, que a una persona no le evaluaron una respuesta que de haberla tenido bien hubiera sido una persona elegible. Entonces, hubo inconsistencias en la evaluación de los exámenes. Eso es real, porque digo, con un caso que exista, puede haber otros tantos de inconformidades sobre la valoración de una respuesta que pudieron haber cambiado dependiendo quién evalúa el examen, ¿no? Quién revisa las respuestas. Bueno, sobre ese proceso con inconsistencias, la Comisión de Participación Ciudadana tenía que haber entrado a apoyar al Consejo que no tiene recursos. Pero eso la ley no le faculta. Eso, no, claro que sí. Porque o sea, la ley dice que tiene autonomía totalmente el Consejo, la convocatoria, ¿no? establece sobre los casos imprevistos, la comisión tendrá que entrar a resolver qué es lo que procede. Es decir, cuando hay irregularidades o problemas de aplicación, ¿tendría que entrar la comisión? Sí, había un problema porque no había contemplado el primer proceso, la segunda convocatoria, qué sucedía cuando había inconformidades con la aplicación del examen. Y ahí tenía que haber entrado la comisión, no entró. El dictamen que se elaboró, pues no tuvo sustento porque de los 4 que sacaron 80 en ese examen, solamente 3 acreditaron documentos, y la convocatoria se tuvo que declarar desierta. Vamos a escuchar precisamente a uno de los aspirantes inconformes con este proceso, Ramón Becerra, aunque también hay que decir que Alfonso Hernández y Ricardo de Alba también pues han decidido declinar. Misteriosamente, ¿no? Pues igual los convencieron, ¿no? Vamos a escuchar a Ramón Becerra y luego regresamos con Alberto para que nos hagas algunos comentarios. Sí, claro. Pues no sabemos si es nuestro examen en el que están calificando, no sabemos si son nuestros exámenes los que sacaron esta calificación. Por eso son cuestiones medias raras que sucedieron alrededor de esta convocatoria que queremos que se aclaren, ¿no? Solamente creo que los tribunales van a ser los que lo aclaren. Creo que es un mensaje de opacidad y de que no se pueden realizar cosas correctas, cuanto más que se abrió la convocatoria de la ciudadanía. ¿Con qué confianza el ciudadano común y corriente, como tu servidor, pueden o quieren estar dentro de este tipo de elecciones si no se está respetando la normatividad que ellos mismos eligieron? Y estoy hablando de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso a través de su presidente Pedro Kumamoto. Bueno, pues diversas bandas las que toca, Alberto. Sí, algunas también de las que planteó Augusto Valencia, si quieres darle respuesta, Alberto. Sí, mira, del tema de que fue un examen digamos de preguntas abiertas, fue un poco también por la premura con la que se tenía que llevar a cabo el proceso, los expertos a los que convocamos, que bueno, al menos nosotros como consejo dijimos, bueno, pues aquí es gente que sabe de estos temas, hay gente que pertenece a la MEDI, expertos, digo, tanto de la UNIVA como del ITESO, de la Universidad Panamericana, de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Digo, en general, digo, son gente que al menos aquí en el medio académico, pues sí se les reconoce, al menos el medio académico local. Claro. Y bueno, pues ellos, nosotros no quisimos tampoco invadir precisamente para no dirigir hacia algún lado la cuestión. Y los expertos nos dijeron, bueno, nosotros lo vamos a hacer mejor de manera abierta porque no había tiempo ya como para ponerse a diseñar uno en forma, con, digamos, de respuestas cerradas, etcétera. Y lo que se hizo fue la calificación, se calificó de manera colegiada. Es decir, se iba leyendo una por una cada respuesta y los 7 académicos que participaron
en la calificación discutían y llegaban al acuerdo de si esa respuesta merecía 2 puntos, 1 punto o ningún punto. Pero sin saber quién era la persona. No sabían quién era porque no se anotó ningún nombre, ninguno de los... Déjame ir al corte, Alberto, y volvemos también para uno de los temas que tiene que ver con las filtraciones. Regresamos a Perspectivas. Durante el proceso de selección de 2 nuevos consejeros del ITEI, que debió haber sido sencillo y sin sobresaltos, hemos sido testigos de una suma de complicaciones. Desde las filtraciones que se descubrieron por medio de una conversación de WhatsApp, en donde se dieron a conocer los nombres de los 4 candidatos que habían pasado la evaluación antes de que fuera oficial dicha información, hasta las irregularidades denunciadas por los mismos candidatos, ya que 20 de los 38 participantes interpusieron recurso de impugnación ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado, argumentando que hubo fallas en el diseño del examen. Después de tantos cuestionamientos, ¿qué podemos decir de la transparencia al interior de un órgano dedicado a transparentar procesos, tanto en la esfera pública como en la privada? De vuelta en Perspectivas, Belén. Y te dejamos, Alberto Vallardo, el tema de las filtraciones. ¿Qué pasó ahí y si es responsabilidad del Consejo Consultivo? Pues todavía no sabemos qué pasó, esa es la realidad. De hecho, yo ni siquiera, porque pues, como se ha venido todo tan, digamos, pues tan apresuradamente, ni siquiera he tenido oportunidad de ir a presentar la denuncia de hechos que acordamos hacer. Yo espero ya en estos días ya de poder ir a presentarla, pero no sabemos qué pasó. Digo, está claro que hubo muchos momentos en los que alguien pudo haber tenido acceso a los datos y haberlos cruzado. No sabemos si de manera malintencionada o simplemente por descuido. No tenemos realmente idea de qué pasó, si se los robaron los datos. No tenemos ese dato. ¿Hacen autocrítica de que tal vez no se resguardaron bien esos datos? Sí, digo, yo creo que hubo momentos en que algo pudo haber quedado expuesto ahí a la vista de cualquier persona. Entonces, pues sí pudo alguien apropiarse de los 2 datos sin tener muchísima complicación. Yo creo que sí. De hecho, precisamente en este segundo examen lo que hicimos fue cuidarlo de manera que no había manera que supieran quién. Yo, por ejemplo, para la calificación de los exámenes, yo creé una serie de claves aleatorias que fui asignando también, además, aleatoriamente a los exámenes en el orden que me los iban entregando y yo los iba anotando a mano. O sea, no había manera entonces ya de que alguien pudiera saber exactamente qué examen estaba calificando. De hecho, tuve mucho cuidado de anotarlos y de mi hojita, porque si esa hojita se me perdía, ya no iba a saber, ni yo iba a saber quién había presentado cuál examen. Oye, Alberto, ¿y cuál es la sensación que queda en esta primera participación de este Consejo Ciudadano? Tú al principio decías, como todo, es necesario afinar, mejorar, pero en términos generales, ¿qué sabor de boca te queda este ejercicio primero? Pues yo creo que ese es un sabor agridulce, digo, de entrada, porque pues hubo cuestiones ahí que no previmos, que tal vez se podrían haber cuidado más y habría estado mejor llevado a cabo algunas cuestiones. Digo, pero pues por otro lado, pues creo que hemos hecho lo mejor que hemos podido, digo, en esta circunstancia, dato que estamos aprendiendo. Y la otra cuestión, pues que también, digo, dentro del margen de maniobra que nos las propias leyes y las convocatorias nos dejaron, lo que sí, de hecho cuando salió la primera convocatoria dijimos, ¿y cómo le hacemos con estos plazos para sacarlo? Bueno, pues de hecho ajustamos todo y no alcanzamos a sacar uno, sino dos atender 2 convocatorias, pero bueno, ahí también es eso. Augusto, ¿crees que también detrás, aparte de los errores que los ha aceptado muchos de ellos Alberto Vallardo, ¿crees que hay intereses políticos buscando boicotear este proceso para que se vuelva a la lógica tradicional? A ver, los hay y el Consejo no está ajeno también a los intereses políticos. Es un Consejo plural, son 14 integrantes. O sea, tampoco es... O sea, ¿crees que ellos también tienen sus intereses? Pues Alberto, yo lo conozco y lo reconozco y ha salido a dar la cara, pero es un Consejo mucho más amplio donde pues, hay personas que pues, algunos conocen y otros no, y podrán tener algún tipo de motivación. Ahora, el error está en establecer en la ley un procedimiento tan complejo que te cierra la posibilidad de sacar un proceso con mayor agilidad y sin tanto sobresalto innecesario. Las convocatorias para eso son. O sea,
la forma de legitimar los procesos de selección dentro del Congreso es a través de una buena convocatoria. Si la ley te marca un parámetro general de cuáles son los requisitos mínimos y un proceso general para elegir a algún funcionario público, la convocatoria es donde se debe detallar cuáles van a ser los alcances para que la comisión que corresponde llevar a cabo el proceso, pues también pueda involucrarse e involucrar a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque puedes tú crear consejos ciudadanos para todo, y si no les destinas un billete para que tengan una secretaria, un asesor y un espacio físico, pues van a servir muy poco. En electoral pasó eso, por eso hoy nos cuesta tanto los procesos electorales. Quienes iban a donar su tiempo, pues ahora ya les pagan, ¿no? Y luego ser consejero o comisionado electoral, pues significa meter a los compas para cuidar el proceso electoral disfrazados de ciudadanos. Entonces, ¿tu solución sería cuál, Augusto, a este proceso? ¿Sería Primero, eliminar el Consejo Consultivo? El Consejo Consultivo no lo puedes quitar, a menos que haya una reforma a la ley. Yo creo que no está mal el Consejo Consultivo en su definición ideológica, ¿no? En la ejecución, la Comisión de Participación Ciudadana dejó pues muchos frentes abiertos, no tomó la responsabilidad que le corresponde a una comisión de atender los casos no previstos, que eso viene en todas las convocatorias. Se dio la tercera convocatoria para el segundo proceso y ahí fuimos muy cuidadosos para señalarle al Consejo que de no surgir 4 personas que aprobaran el segundo examen, tenía que haber un examen extraordinario. Eso era clarito en la convocatoria. La interpretación, pues es lo que vino a dar al traste, porque tras la interpretación hubo un dictamen mal elaborado, en términos de no fue aprobado por el número suficiente que la ley marca, que son 2/3 partes del total de integrantes del Consejo, que eran 10 votos, no contaron bien, mandaron un dictamen sin el sustento de la votación, y el Consejo, y la Comisión de Participación Ciudadana no quiso entrar al análisis de ese dictamen. Hoy nos volvemos a enredar. Vamos a la cuarta convocatoria, ¿no? Y al tercer proceso de elección, ya es la cuarta convocatoria, tercer proceso de elección, y de nueva cuenta al desgaste del Consejo Ciudadano. Lo que pudo el Congreso ya atraer de haber determinado que ese documento no cumplía con las formalidades legales y no se tenía tiempo entregando al Consejo esa información, hoy vuelve a emboletar al Consejo para que vuelva a hacer lo que hizo por tercera ocasión para ver si en esta ya sale. Eso yo no creo que sea lo adecuado. Yo planteé una ruta distinta, pero tenía que haberse aceptado primero un error sobre el dictamen final que elaboró el Consejo Consultivo, donde la comisión no se quiso pronunciar. ¿Tu ruta era cuál? Por eso, dictaminar ilegal el dictamen, porque es ilegal. Esta última propuesta, donde hay 4 del primer concurso en la segunda convocatoria, en el segundo proceso, perdón, es ilegal, porque no tiene los 10 votos necesarios para darle fortaleza jurídica a esa propuesta. Y el Consejo tenía como fecha el día de ayer para entregar su último dictamen, y de no hacerlo, la comisión tomaba el control del procedimiento y podía convocar a expertos locales o nacionales a la elaboración de un examen para que cubrieran el requisito del 80 en un examen y después agotar el proceso sin desgastar de nueva cuenta al Consejo Consultivo. ¿Pero no violas la ley con eso? No, porque ya lo libera. Digo, si en una fecha determinada el Consejo no resuelve, el Congreso toma la atribución. Ahora, como se dio esta maniobra política que aparentemente la Secretaría General de Gobierno, pero para que 2 de los que sí habían aprobado ese primer examen con dudosos procedimientos, se bajaron, ¿no? Y literalmente se bajó uno del PRI y uno del PRD. Entonces cuando me dices, no hay política, claro que hay política. Y hay política en el Consejo, claro que hay política en el Consejo. Y hay política en la Comisión de Participación Ciudadana, claro que hay política. Bueno, lo que tenemos que hacer es hacer bien las cosas para que no haya procesos judiciales que empantanen la elección de comisionados. Vamos a escuchar a Cintia Cantero, estuvo hace algunos días por aquí y nos dio su opinión del tema. Es la primera vez que existe este tipo de instancias, prácticamente que la conforman pues representantes de la sociedad, donde en ellos, de acuerdo a la ley de transparencia, recae la responsabilidad de determinar quiénes serán los aspirantes completamente calificados para, técnicamente y legalmente, para hacer llegar al Congreso del Estado los candidatos, ¿no?, que pueden ser susceptibles a ser comisionados. Lo que tiene que ver también con el cumplimiento de los requisitos, bueno, todos los podemos medir y evaluar, toda la sociedad, no nada más el Consejo Consultivo, a través de la documentación que es completamente pública de aquellos que entreguen su documentación para participar.
hasta esta parte donde el Consejo Consultivo entrega al Congreso del Estado la información de quiénes son susceptibles a poder ser nombrados, yo considero que no existe intervención en el tema político. Augusto, un poco para ir por partes acerca de la intervención que tenías antes de escuchar a Cintia Cantero, ¿crees que sea necesario revisar quiénes están formando parte del Consejo Consultivo y en su caso, bueno, integrar a personas que pudieran tener, digamos, más experiencia en este tema? El problema no creo que sea el Consejo Consultivo, insisto, es la directriz o el apoyo que se le pueda dar al Consejo Consultivo para que cumpla con su función. O sea, ahí, si vuelves a nombrar un consejo, pues se te van a colar también algunos que a lo mejor quisieran que no estuvieran, ¿no? O traen intereses específicos. Ahora, no es un señalamiento en contra del Consejo Consultivo, no. Yo creo que cada quien tiene que asumir una responsabilidad y lo que no se vale en este proceso es que hayan dejado al Consejo Consultivo sin guía, sin apoyo, sin orientación, sin un soporte. Y eso tenía que haber sido previsto de origen por la Comisión de Participación Ciudadana y en particular por quien preside la comisión. Pedro Kumamoto. Por Pedro Kumamoto. Él tiene una estructura que tendría que haber puesto al servicio del Consejo para poder dotarlos de instrumentos reales que les ayudaran a hacer su trabajo. Estructura, dices, asesores, recursos, bueno, no tiene recursos, ¿no? No tienen personal, no, pero tienen personal. A ver, lo que hizo falta son un par de asesores que se pegaran al Consejo para darles ruta, decir, esto es lo que puede suceder, ¿no? Estos son los supuestos. ¿Con lo que sea Augusto? Bueno, yo creo que sí, alguna cuestión sí habría sido útil. Digo, de entrada, lo mejor hubiera sido que no se recibiera la documentación en el propio ITEI, eso sí tocaba que se hubiera recibido en el Congreso, y eso ya nos hubiera quitado muchísima complejidad, o sea, porque sí implicó para nosotros el estar vigilando la recepción todo el tiempo que fue en el ITEI, o sea, estuvimos haciendo guardias para vigilar y además resguardar en un archivero del que solo nosotros teníamos llave, teníamos 2 llaves que nos íbamos pasando en los turnos para que nadie del ITEI tuviera acceso a eso. O sea, ese tipo de cuestiones sí. Yo a otro tipo de recursos, no sé, a lo mejor lo que plantea Augusto entiendo que es más en el tema como de acompañarnos y de ir viendo qué cosas necesitaríamos haber hecho. Yo creo que ahí sí hubiera sido bueno también nosotros para entender cómo era el proceso legislativo en este tema, pero ya más recursos que eso se me hace que tal vez no sería necesario. Y para, digamos, cuarta convocatoria, tercer examen, ¿realmente ya está preparado el Consejo Consultivo para que las cosas salgan adecuadamente, Alberto? Pues estamos agarrando aire. Esa es la respuesta honesta, ¿eh? Sí, estamos tomando aire, estamos esperando que llegue la nueva convocatoria y ver en qué términos viene para entrarle. Oye, pues decir al Maguer que les mande la fiscalía, sí, ¿no? Al menos. Vamos a ir al corte en perspectivas. Volvemos para escuchar a Pedro Kumamoto, que su nombre ha salido en esta conversación, y leer sus mensajes. Hay muchos mensajes de Twitter. Bueno, hay muchísimos comentarios sobre este tema, ha estado muy interesante. El programa dice, hola, va comentario, @Arturo Lord. ¿Será cierto el rumor de que el diputado Augusto Valencia impulsa a Claudia Patricia Arteaga? Y te pone 4 M's. A ver, Claudia tiene una relación con uno de los que quedó al final en el dictamen, se llama Ricardo, que fue el que renunció. A mí no me avisó que iba a participar y trabajó conmigo, como trabajó Cintia Cantero, como trabajó Agustín Rentería, como trabajó una cantidad de nombres que han estado en diferentes lugares que tú fuiste presidente y no me cargan a mí, ¿no? O sea, ni yo los cargo ni a mí me cargan. Tienen ruta propia y a mí no me avisaron. Ahora, si yo estuviera impulsando a alguien, por supuesto que daría su nombre y daría mi apoyo público a esa persona que yo estuviera soportando, ¿eh? No tengo pena ni empacho en hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? He buscado quienes quieran participar y no quieren, porque tienen otros trabajos que no les interesa el Instituto de Transparencia. Sí los he buscado, claro que sí, porque soy diputado y me interesa que el instituto salga a flote con una buena elección de consejeros. Ahora, a quienes le he buscado para que ingresen al proceso, no han querido porque no les ha interesado. Entonces, le aclaro la duda. Mejor que le pregunte a Ricardo por qué renunció siendo elegible después de haber pasado ese examen dificilísimo y estar en la lista de los 4 elegibles, que es con quien tiene una relación, ¿no? Yo ahí no tengo nada que ver.
Y muchos más han trabajado conmigo. Héctor Ontiveros estuvo de consejero conmigo, conozco a Vicente Viveros de hace mucho tiempo, varios de los que están participando han sido titulares de unidades de transparencia cuando yo fui presidente. Entonces, a ver, ahí nada más los puntos donde corresponde, ¿eh? ¿Cuál es tu interpretación de por qué renunciaron estos aspirantes? Porque los presionaron, el PRI lo presionó, el PRD lo presionó, porque aparentemente corresponde a otros partidos que impongan a sus comisionados. O sea, PAN y MC. Dice @Exeton, es probable, por los miembros que tiene el Consejo Consultivo ahora, que sea la razón por la que no funciona como debería. ¿Crees que es un tema de miembros del Consejo Consultivo? No, claro que no. Digo, de entrada, el diseño del Consejo Consultivo no era, primero, ni era para tener a expertos en temas de transparencia. Aquí más bien lo que se trata es de la ciudadanía que ayude a que el instituto se oriente precisamente a satisfacer y velar por los derechos de acceso a la información de la ciudadanía, que no se quede nada más en, bueno, pues la ley dice que no, a ver, pero ¿qué necesitamos desde la ciudadanía para eso? No qué dice el experto académico en esa cuestión. Entonces no va por ahí el asunto. Nos dice Luis Villegaa, es el grupo ITESO el que quería imponerse, hasta callaron a Sintra, ni Pío dijo el proceso. Cintia, Bueno, creo, ¿no? ¿A Cintia? No, dice Sintra. Sintra. Bueno. Sintra ahí no quiso intervenir porque como de hecho ellos dieron cartas de recomendación para algunos de los participantes, Sintra conflicto de interés. Para no entrar en conflicto de interés, no. Además, digo, eso del grupo ITESO, digo, eso es de risa, porque ninguno de los candidatos es del ITESO, nadie del ITESO, que yo sepa al menos, se postuló. Entonces, pues ¿a quién entonces estaría impulsando ahí el grupo ITESO? Nos digo, eso es un mito. Perdón, Enrique, que ahorita mencionaba el caso de Cintia Cantero, porque se le ha cuestionado también el papel que ha asumido la actual consejera presidenta del ITEI, en si debería tener una participación mucho más protagónica en este proceso. No sé cuál sea la opinión de ustedes. Yo creo que no, yo creo que ha hecho lo correspondiente, ha actuado de manera institucional y justamente incluso desde que se nos avisó que se iban a recibir la documentación ahí en el propio ITEI, pues tuvimos que hacer una solicitud expresa de apoyo institucional para que se pudiera hacer esto, precisamente porque la preocupación de la presidenta era que se fuera a involucrar de manera indebida al instituto en esto. Entonces, sí, en eso sí ha sido muy cuidadosa. Yo también he procurado cuidar todo estos asuntos para evitar precisamente mezclar lo que no toca. ¿Quieres responder algo, Augusto? Pues varios del ITEI están participando, ¿no? Y no creo que Cintia esté queriendo imponer a nadie, ¿no? Y porque estén trabajando en la institución que ella preside. Creo que ella va a ser afectada por un proceso mal llevado. Se va a quedar varios días sin comisionados. Ella nos dijo que se va de vacaciones. Una semana suspenden términos, la siguiente semana tienen vacaciones, pero no se va a elegir pronto. Esto puede durar un ratito más, ¿no? Y sí se les carga la chamba. Entonces, pues cada quien tendrá que hacer una revisión de culpas propias, ¿no? No está cuidando un cargo futuro, como se ha mencionado en algunos trascendidos. No, Cintia, yo tengo la mejor impresión de ella. Trabajamos juntos y me parece que ha sido una persona que ha ido a dignificar el instituto. Sí, bueno, el siguiente año, ¿no? Es cuando se elige al presidente. 17. Alexandro Valle, ¿por qué imponer a sus candidatos? ¿Por qué forzar a que pasen los que han reprobado 2 veces? Esto es ensuciar el proceso. Ya basta de imponer personas que no son capaces. Les harán hasta 1000 exámenes con tal de que pasen sus predilectos. Bueno, por la salud de Alberto Gallardo. Y por la salud de que al menos... Mira, algo bueno... Ya si no es un asunto, ¿no? Algo bueno que sí sucede es que se difunde tanto que más gente va a saber que se están eligiendo comisionados. Ojalá que quien sabe de derecho de acceso a la información, quien tiene experiencia, se apunte, que le suba el nivel, que ponga el ejemplo, que dignifique el instituto. Hay muchas personas con capacidad sobrada para el cargo. No tiene que estar dentro de estos que han estado intentando de manera repetida aprobar el examen. Si me apuras, yo hubiera sugerido que se inhibiera ya de participar aquellos que no hubieran sacado más de 60, ¿no? Para evitar que se esté rellenando tanto, ¿no? Dice H. Héctor Eduardos, el Congreso tiene casi 1000 aviadores y uno que otro diputado que sí trabaja y dicen que les falta gente. Bueno, te refieres directamente al Consejo Consultivo, cuando hace una ley y le va a delegar una atribución que es vinculante a una estructura, tiene que pensar cómo lo va a hacer, ¿no? Y seguro hay aviadores, pero no, el Congreso no tiene ni 1000 trabajadores, ¿no? Bueno, tiene como 1200. No, creo que tiene menos, creo que tiene por ahí, ¿no? Bueno, dice también el mismo Alessandro Valle, ¿por qué no se elige entre los que pasaron y un nuevo proceso para suplentes? Solo quieren imponer a sus candidatas. El cochinero que han creado con tal de imponer a sus candidatos, pasaron 3
ya renuncie uno sencillo. Bueno, ya renunciaron, digo, los que traen línea política, queda muy claro que ya los obligaron a renunciar. Y los dos trabajan en el Instituto de Transparencia. Entonces, no veo una motivación por la cual hayan renunciado de mutuo propio si ya eran de los 4 elegibles. Entonces, digamos que todo este proceso no quita las cuotas. Siguen Pues existiendo las Enrique, cuotas. Pues, a ver, la diferencia es que es, digamos, una cuota de mayor nivel. Al menos cumple con un mejor perfil, ¿no? Eso no se quita con Consejo Ciudadano, se quitan con una participación activa de todos, no solamente delegándole al Consejo Ciudadano algo que haga. No, tiene que haber una vocación que cambie la manera en que el Congreso actúa. Y para eso son las convocatorias. Se perdió una gran oportunidad de hacer una convocatoria con buenos requisitos para poder dar el salto de legitimar a quien elegimos, ¿no? Lo hemos hecho, por ejemplo, en Justicia, que soy integrante. Hemos logrado, independientemente del reparto al momento de decidir, que sobre quien se decida, por lo menos pase una serie de filtros previos que le dan certeza de que va a llevar a cabo su trabajo. Ahora, este filtro que se pasó a los ciudadanos, pues no le va a quitar el tufo a la política. Al final del día, de eso se trata un poco las decisiones en el Congreso, que haya acuerdos políticos, ¿no? Lo que sí, algo que pudo haber sucedido ya hace varias semanas, para hoy tener comisionados ya elegidos, ¿no? Pues seguimos dándole vueltas porque se desenredó ahí un asunto a una comisión que no quiso hacer lo que le correspondía, por inexperiencia, por soberbia, por estar sobrados, por cualquier argumento. Lo que tenía que haber hecho la comisión no se logró y no podemos achacarle eso como una responsabilidad al Consejo Consultivo. ¿Quieres decir algo, Alberto? Sí, no, yo creo que las cuotas. Sí, yo creo que eso de las cuotas es normal. Digo, el tema aquí no es si hay cuotas o no hay cuotas, no es si los partidos intervienen o no intervienen. Eso, los diputados pues están ahí puestos por el pueblo y deben hacerlo. El tema más bien, como decíamos, el chiste es que las cuotas sean pues entre gente que cubra un perfil alto, ¿no? Que pase con 80. Sí, pase con 80. Es que las cuotas no se eliminan por decreto, ¿no? No, ni tienen que eliminar. Yo no pretendería eliminarlas. O sea, debe de estar, porque ahí tiene que haber un acuerdo político. O sea, si a mí me dices, a ver, de entre los que sacaron 80, tú dime a quién ponemos de titular y quién de suplente. Digo, no, perdón, pero eso ya implica un perfil político. Claro. Que tienen que discutir quienes han sido elegidos para eso. Que es cuota de Grupo ITESO. Sí, no, además. Al final vamos a terminar lo mismo, ¿no? Entonces yo no. Bueno, hablando de cuotas de Grupo ITESO, vamos a escuchar. Claro. Bueno, de eso se la acusa, no lo digo yo. Bueno, vamos a escuchar a Pedro Kumamoto. Bueno, el proceso que se ha seguido durante, digamos, estos meses para poder seleccionar a 2 comisionados o comisionadas del ITEI nos ha arrojado, en este caso ahora, 3 convocatorias. ¿Qué es lo que ha sucedido? En la primera no se dio el número necesario para tener las y los comisionados que se necesitaban, solamente 3 eran seleccionables debido a que uno no había entregado sus requisitos de bajo protesta de decir verdad de los 4 que habían pasado. En la segunda convocatoria sí se habían pasado estas 4 personas, sin embargo 2 renunciaron a su pretensión de participar y por lo tanto lo que les puedo decir es que nosotros tenemos que actuar de manera responsable y dictaminar una tercera convocatoria. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros solamente podemos actuar bajo 2 entendidos, y eso es lo que marca la ley. Primero, para generar la convocatoria, y segundo, muy importante, en aquellos casos no previstos por la misma. ¿Eso qué significa? Que nosotros no podíamos intervenir, ni debíamos intervenir en ninguna otra parte del proceso, más que en la elaboración de la convocatoria y finalmente, en el proceso en donde no hayan elementos previstos. Y bueno, lo que nos hemos dedicado es a construir una relación pues digamos, de observancia, de objetividad para seguir el proceso, porque para nosotros es de gran relevancia que queden los mejores perfiles. Yo lo puedo decir directamente a las personas, no tengo ningún tipo de interés en el proceso, más que salga bien, de manera clara, objetiva y de frente a la sociedad, para tener un instituto de transparencia y acceso a la información pública que le rinda cuentas solamente a las personas y no a grupos de poder. Yo creo que es muy importante porque las 2 convocatorias pasadas nos han dado puntos de vista en donde se deben de mejorar las mismas aplicaciones del examen, donde tenemos que dar cuenta de muchos de los procesos y finalmente pues por eso tendremos que tomar todos los puntos de vista de las y los inconformes y a partir de ellos poder participar. Todas las voces siempre son escuchadas, siempre y cuando sus voces propongan algo legal, y eso es a lo que nos ceñiremos, a que la convocatoria impulse temas que sean dentro de la legalidad, pero que permitan la mayor transparencia, que más personas participen y espero que más personas puedan quedar como elegibles dentro del examen.
Pues nos Ahí quedan está. un par de minutos, Belén. ¿Y les parece uno y uno? En equidad, pues Augusto, conclusiones y comentarios de lo que dice Pedro Kumamoto. Digo, yo espero que lleguemos ya a un buen puerto con una cuarta convocatoria, un tercer procedimiento. Yo lo veo difícil, ¿no? Digo, la historia de las dos primeras no me permiten pensar que va a ser distinto el desenlace de este tercer procedimiento. Ojalá me equivoque. Y lo que sí reconozco es, el valor civil y la presencia permanente de Alberto, que se ha echado al Consejo encima. Son 14 integrantes, él es uno de los 14 y trae la carga encima y da la cara y está empeñado en una cosa que quiere que salga bien. Ojalá eso suceda, si yo lo puedo apoyar, con todo gusto lo ayudo. Y en el caso de Pedro, pues también nada más reconocer que por lo menos tiene el valor de salir y dar la cara, ¿no? Antes de pasar, Alberto, ¿tú sabes de la idea de modificar, de hacer una reforma para modificar este punto en particular, lo relacionado con las convocatorias? Yo todo fui de la idea que la ley no tenía que modificarse tantas veces y no incluirse ese punto. Pero ya está dentro modificada. de la ley. No, eso se tiene que quitar. Se tiene que quitar. Desde mi óptica se tiene que quitar. Alberto Vallardo. Bueno, pues yo creo que pues hemos hecho lo mejor posible en todo este proceso. Tenemos mucho que aprender, hemos estado aprendiendo muchísimo. Yo creo que eso también es muy importante. Y lo que sí quiero que le quede claro a la ciudadanía, lo que definitivamente no es un error, es incluir a la ciudadanía en este tipo de cuestiones. Para nada es un error. Es un gran acierto incluirlo, que sí, nos va a costar aprenderlo, sí nos va a costar aprenderlo, pero como bien dice Eduardo Bojorquez de Transparencia Internacional, los problemas de democracia se solucionan con más democracia. Justamente, entonces lo que hay que hacer es esto, y mientras más ciudadanos nos involucremos y entendamos cómo funciona esto y nos topemos con la pared también a veces, pues aprenderemos y haremos que funcione mejor nuestra democracia. Alberto, Augusto, gracias. Gracias por haber estado aquí. Importante el involucramiento de la sociedad en esto, Sí. ¿no? Como Vámonos. fundamental. Bueno, Enrique, muchas gracias, buenas noches, gracias a usted. El próximo viernes, Alberto El rector del Castellanos. CUSEA nos acompaña.